¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar una práctica muy interesante en el entorno de trabajo del software nube de Onshape. Este software que en algunas otras ocasiones hemos utilizado y que seguiremos utilizando, de alguna manera tiene una redituabilidad muy grande, muy elevada. Tiene una funcionalidad en el entorno del trazo en 2 dimensiones y del trazo en 3 dimensiones. En esta ocasión vamos a desarrollar una serie de trazos tendientes a desarrollar un componente complejo, ya que de alguna forma los diseños de los estadios a gran magnitud, en gran escala, comienzan desde un trazo digitalizado en un software de esta naturaleza. En esta oportunidad vamos a realizar entonces la estructura general de la nave externa de un domo de un estadio de fútbol o de fútbol soccer o fútbol americano o de béisbol o de algún otro entorno deportivo u otra instancia que se utilizan en la modernidad y que dan aquel cobijo, aquel grupo de espectadores a gran escala. Este tipo de trazos se desarrollan, vuelvo a insistir, en este tipo de software en el cual nosotros tendremos la oportunidad de desarrollar a través de una serie de trazos que, por cierto, no son tan complejos como parecieran ser al final. Una estructura en tercera dimensión. Vamos a comenzar desde las 2 dimensiones y terminaremos entonces en la tercera dimensión desarrollando un domo para un estadio o para un escenario que pueda pueda albergar una gran cantidad de espectadores en cualquier instancia, en cualquier magnitud o a cualquier latitud en nuestro planeta. Sin más preámbulo, entonces, comenzamos. Nuevamente nos encontramos en el entorno de Onshape, la práctica número 3 o el desarrollo de trazo número 3. En este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las actividades anteriores, cambiar las unidades de espacio de trabajo y procuraremos entonces trabajar con las unidades de milímetro para que se nos facilite en este caso el trazo. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar el plano front para iniciar nuestro primer bosquejo. Recordemos que un bosquejo es aquella superficie donde vamos a iniciar nuestros trazos. Se apertura una ventana de trabajo y tocamos el elemento front para iniciar o tener de frente al plano front. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar una línea de construcción. Esta línea de construcción teniendo activadas, como se observa, 2 herramientas, la herramienta construcción y la herramienta línea. Iniciaremos entonces con el trazado de este componente con una línea de construcción de 50 milímetros originalmente. Recordemos que las líneas de construcción no aparecerán al final de nuestro componente de trazo, solamente son referencias para poder iniciar la construcción de la pieza final. Asignamos entonces los 50 milímetros y nuevamente activamos el proceso de línea de construcción. Partimos del punto central del centro de todos los planos y lo acomodamos en cualquier segmento. Vamos a la herramienta dimensión y tocamos la línea de construcción para poder otorgar esa dimensión. Damos enter, aparece un cuadro en el cual reemplazamos la cantidad necesaria y damos enter. Entonces hemos obtenido nuestra segunda línea de construcción. Vamos a realizar en este momento la tercera línea de construcción hacia la derecha. Esta va a tener ahora la mitad de la primera línea horizontal que trazamos, esto es 25 milímetros. Damos clic en la línea, damos enter, la estoy bajando, la estoy acomodando por ahí que sea visible, doy enter, entonces reemplazamos el dato correcto, que son los 25 milímetros, y vuelvo a dar enter. Ha quedado entonces establecida ya esta línea de construcción. Y por último, hacemos una cuarta línea de construcción hacia la parte de abajo de 14 milímetros. Doy clic ahí, me voy a la herramienta dimensión, doy clic sobre la línea de construcción, doy un enter, entonces reemplazo el dato correcto, que son los 14 milímetros, y vuelvo a hacer enter. En este momento tengo ya trazadas entonces todas esas líneas de construcción que van a servir, vuelvo a insistir, para construir nuestro elemento final.
no van a aparecer en el trazado final, pero sí van a aparecer en ese elemento. Entonces yo necesito un arco, pero no un arco de 3 puntos. Voy a instaurar ahora el arco de ranura. Voy a dar clic en el último punto en el que me quedé y con el segundo punto que tracé. Ahí está. Vean, si yo hago algunos movimientos con el ratón, entonces se mueve, por lo cual hago un enter para que se fije en donde yo quiero. Enseguida toco los puntitos que están en la parte de en medio, que son una suerte de tirantes. Ahí están esos puntitos, son tirantes. Hago un clic sostenido hacia la parte de arriba y entonces modifico la trayectoria de ese componente o de ese tirante. Entonces ya se ha hecho una forma de curva, pero yo no necesito exactamente esa curva de esa manera. Lo que voy a hacer es ese tirante ponerlo de manera vertical, de tal suerte que doy clic y busco la herramienta vertical. Se encuentra en el complemento de herramientas, ahí está, vertical, y entonces en automático he obtenido una línea vertical. Ahora una línea horizontal, hago clic en el otro tirante y busco la herramienta, en el complemento de herramientas, la herramienta horizontal, y tengo ya entonces establecidas esas herramientas horizontal y vertical. Voy a dimensionar a los tirantes, van a quedar también de 14 milímetros. Entonces reemplazo el dato correcto, ahí están los 14 milímetros, y hago enter y se redimensiona. Hago lo mismo con el tirante horizontal. Entonces hago un clic ahí donde sea visible, reemplazo el dato correcto, los 14 milímetros, y han quedado entonces ahora sí dimensionados estos elementos. Una vez que yo he terminado, doy clic en la palomita verde en donde estoy aceptando los trazos que estoy ejecutando. Voy a hacer más pequeñito el elemento. Vean cómo ha quedado trazado ya. Se observan tanto las líneas de construcción como la curva, el arco. Lo único que voy a ocupar de esto es el arco, es lo único que va a ser visible. Y entonces ahora voy con las herramientas de las 3 dimensiones. Toco la herramienta giro o girar. Ahí está la herramienta girar y me está pidiendo, yo le voy a cambiar a un giro de superficie. ¿Y cuál va a ser el giro de superficie? Ahí está el arco donde va a quedar el domo que voy a construir, y se ha puesto de color rojo un elemento que es el eje de revolución. Me está solicitando un eje de revolución. Voy a consolidar a la línea vertical como mi eje de revolución. Y entonces lo que yo he obtenido, doy clic en la palomita verde para aceptar lo que estoy haciendo. Bueno, antes de ello vean cómo queda establecido. Doy clic y tengo entonces ya mi domo prefabricado. Ya está ahí esta estructura, pero es una superficie todavía, no tiene ningún grosor, de tal manera que voy a proceder enseguida a otorgar un espesor y voy a la herramienta espesar. Ahí está, doy clic sobre la línea espesar, se activa, doy un clic en crear superficies y le voy a dar un grosor de 1 milímetro. Ahí está, otorgado el milímetro. Está el 1.25 milímetros, y cambio la dirección de la flechita y doy un clic sobre el domo. Ahora ha adquirido un espesor, un grosor, tiene un grosor de 1.25 milímetros. Doy a aceptar, entonces incluso cambia el color y ahí tenemos ya entonces a nuestra estructura en forma de domo con un espesor de 1.25 milímetros. Eso es lo que llevo hasta el momento. Entonces ahí está el trazo. Vean, estoy haciendo un clic sostenido con el botón izquierdo, el botón derecho del ratón para rotar en la tercera dimensión. Si yo quiero acomodar o mover como lo acabo de hacer, debo tocar la tecla control y el botón derecho del ratón, y entonces yo centro. Voy a establecer ahora un bosquejo de nuevo en el plano top. Toqué el plano top y activo un bosquejo del plano top. Doy un clic en el plano top para tener de frente a ese plano top y voy a desaparecer un poquito la parte 1 para comenzar el trazo de una serie de círculos. Ahí está, ya he desaparecido. Hay un ojillo, le he tocado ese ojillo para que desaparezca momentáneamente, nada más desaparezcan los trazos que acabo de ejecutar. Y voy a realizar un círculo inicial.
Ahí está el círculo, di un clic, vuelvo a dar clic sobre la superficie, doy otro clic, cambio el dato correcto, que es de 105 milímetros, y hago Enter. Entonces ya se ha vuelto de color negro la línea. Ahí está, vuelvo a aparecer lo que ya tenía antes, lo desaparezco, lo aparezco y lo desaparezco. Lo voy a dejar como referencia, hago otro círculo, parto del centro de todos los planos hacia la periferia, y esta va a quedar de la misma longitud, del mismo diámetro del anterior, de 50 milímetros. Entonces voy a la herramienta dimensión, lo extiendo hacia la derecha, reemplazo el dato correcto, 50 milímetros, y ha quedado incluso de color negro. Si yo desaparezco el primer trazo, vean, se observan ahí los dos círculos, las dos circunferencias que yo acabo de trazar. Lo que voy a hacer ahora es extruir. Extruir es pasar a la tercera dimensión. La extrusión la voy a realizar de 30 milímetros. Voy a dar una altura de 30 milímetros. Entonces vamos a ver, ahí está. Estoy satisfecho con lo que se está visualizando y doy aceptar. Estoy aceptando esa extrusión. Esto es pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, y lo que he obtenido es una estructura circular en forma de rueda, en forma de llanta. Recuerden ustedes que tengo bloqueada la parte 1, la parte 1 que hice del domo. Esta ya es la parte 2, y voy ahora a una herramienta que se llama caparazón o cascarón, el efecto cascarón. Y voy a darle un espesor en forma de cascarón de 1 milímetro. Doy clic sobre la parte superior y entonces ha adquirido la forma de cascarón. Entonces tengo ahí ya a esta estructura. Vean ustedes cómo pareciera que se eliminó la parte superior y solamente tengo los componentes internos ahí en forma de un cascaroncito. Lo que voy a hacer ahora, entonces, acto seguido, es dar clic sobre la superficie, la que se puso de amarillo, e iniciar un bosquejo sobre ese elemento amarillo. Ahí doy clic de nuevo para ratificar. Ya tengo ese componente establecido ahí. No doy clic en la flechita, en la X roja, porque si no yo deshago ese bosquejo número 3. Voy a iniciar un trazo en ese elemento y doy un clic en el cubo de la derecha en el plano top. Entonces ahí tengo ya iniciado ese bosquejo, el bosquejo número 3. Lo vuelvo a ratificar, el bosquejo número 3, y doy clic en el plano top. Ahí está, para que yo tenga de frente al bosquejo que acabo de iniciar. Y voy a trazar ahora una línea vertical que va a ir desde la línea más pequeña, el círculo más pequeño, hacia el círculo más grande. Hago un Enter para dejar de hacer circunferencias y vean que de inmediato se ha puesto de color negro. El color negro es indicio de que los trazos están bien ejecutados. Ahora voy a la herramienta patrón circular, doy clic sobre la línea que acabo de trazar y me saca tres líneas iguales. Yo necesito en este caso 40 líneas iguales. Lo que voy a hacer es duplicar a esas líneas. Hago un doble clic ahí afuera para que se anclen esas líneas, pero son de color azul. Vean, si yo muevo el punto de referencia, pues todavía se mueve todo, son de color azul. Hago clic sobre el centro de todos los planos para que éstas se vuelvan negras, ¿verdad? Ahora tengo 40 líneas iguales alrededor de ese patrón circular. Ahí está, y le doy a aceptar. Ya tengo entonces ese trazo inicial. Vuelvo a trazar un bosquejo sobre ese mismo plano que yo tracé hace un rato y vuelvo a dar clic en el plano top. Ahí está el clip en el plano top, y ahora voy a trazar algunos círculos. El primer círculo que voy a volver a trazar es un círculo de 95 centímetros de diámetro. Doy clic sobre el círculo, después jalo, hago clic y reemplazo el dato correcto de 95 milímetros. Ahí está, y queda anclado. Una segunda circunferencia que es o círculo, parto del mismo punto del centro de todos los planos hacia la periferia, vuelvo a hacer clic para que se ancle. Ahora la voy a dimensionar
Ya la estoy dimensionando y doy clic sobre ella para darle el diámetro correcto de 80 milímetros. Ya está entonces anclado los 80 milímetros y una tercera circunferencia. Ahí está. Parto del centro de todos los planos hacia la periferia, vuelvo a hacer clic por ahí y vamos a dimensionar. Doy clic sobre la tecla dimensión y doy clic sobre la superficie de la circunferencia, vuelvo a hacer un clic, retrocedo, reemplazo el dato correcto, que es de 65 milímetros, y entonces doy aceptar. Han quedado estos patrones que me van a servir para trazar mi domo, han quedado correctos. Entonces voy a desaparecer momentáneamente el bosquejo número 4, momentáneamente, y el bosquejo número 3. Los desaparecí, toqué el ojillo para que estos desaparezcan. Y voy ahora a una herramienta que se llama costilla. Ya desaparecieron el bosquejo 1 y el bosquejo 3 y el bosquejo 4. Ahí está. Entonces doy un clic sobre, cambio la dirección, le digo normal sketch plan y le doy aceptar. Entonces en este momento se genera una condición muy bonita. Vuelvo a dar un doble clic sobre ese plano de costilla, un doble clic, y entonces voy a cambiar el espesor. Está muy grueso, lo voy a reemplazar por 1 milímetro. 1 milímetro de espesor en esa rejilla que apareció y le doy aceptar en la palomita verde. Ahí está, aceptar, hecho. Ya está, entonces vean ustedes cuál es el resultado de este entramado que acabamos de ejecutar. Tengo ya una especie de waffle, ¿verdad? Una estructura que va a participar al final en la confección del domo. Tengo ahora ya dos partes. La segunda parte es la que tengo presente en este momento. Ahora voy a dar clic en el ojillo de la primera parte. Vean cómo está adentro. El domo está adentro de la segunda parte que acabo de trazar, el domo de color gris y la segunda parte de color azul. Voy a tocar ahora, las voy a integrar una herramienta que se llama Booleano. Esta herramienta es para intersecar a los dos elementos que tengo aquí. Doy intersecar, doy clic en intersecar. Ahí está el clic y después voy a dar clic en la parte 1 y la parte 2 de abajo para que se intersequen y doy aceptar. Vean ustedes cuál es el resultado final de esta intersección. Es precisamente la confección final ya del domo que nosotros estábamos estructurando. Vean, parece ya una estructura de un colador, pero es un domo, el domo de un estadio. Así son los domos de los estadios de fútbol americano, de fútbol soccer o de cualquier otra naturaleza. Lo que voy a hacer es tocar los ojillos de los primeros planos para desaparecerlos. No los elimino, simplemente los oculto y tengo ya entonces esta estructura. Lo que estoy haciendo es tocar solamente el botón derecho del ratón para dar vueltas sobre el mismo componente, y ahora estoy tocando la tecla control más el botón derecho del ratón para recentrar esa estructura. Doy clic en la parte 1 y le doy cambiar aspecto, y lo que le voy a hacer es cambiar el color a esta estructura. Ahí está, escogí ese color azulito, doy clic en la palomita y entonces ya tengo un domo de color azul. Este es el producto final que yo obtengo de los trazos que acabo de ejecutar en este momento. Este es el resultado final. Pues es así como hemos desarrollado en esta oportunidad un domo en el entorno de trazo del software de nube de Onshape. Vuelvo a insistir, este es un entorno digitalizado que nos permite de alguna manera confeccionar, desarrollar una serie de prototipos sin la necesidad de tener de manera física inicialmente el componente. Este método lo utilizan en la actualidad la industria automotriz, la industria de la confección de diferentes partes y manufacturas. Esto permite de alguna manera ahorrar en materiales
como se elaboraba, en relación como se elaboraba antiguamente, en donde se tenía que moldear en madera, en barro, en yeso, en plástico fundido, en metal fundido y otra serie de componentes que de alguna manera incrementaban los costos de operación de este tipo de elementos. En la actualidad, el diseño digitalizado permite entonces elaborar una serie de trazos iniciales e irlos modificando según las necesidades de quien lo va a utilizar de manera final. Es así entonces como hemos llegado al final de este desarrollo de este componente y nos vemos y hasta la próxima.